Hola, ¿cómo estás? Espero en Dios que muy bien. El día de hoy me gustaría que platicáramos un poquito sobre la caída de nuestros padres, de Adán y Eva, que podemos ver en el capítulo 3 del libro del Génesis, y la comparación de lo que ellos vivieron con lo que vivimos nosotros muchas veces, desde la tentación, la caída y lo que pasa después de que caemos en pecado, ¿verdad? Pero ¿qué te parece si antes de platicar, pues nos ponemos en la presencia de Dios nuestro Señor y rezamos juntos un Padre nuestro? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Como te decía, vamos a leer el capítulo 3 del libro del Génesis, pero nos vamos a especificar más en los versículos del 1 al 10. Entonces, te invito a que tengas la Biblia en la mano, o si por ahí estás ocupada haciendo algún quehacer y nada más estás escuchando, pues vamos a leerlo primero nosotros y después ya meditamos un poquito de lo que nos dice la palabra de Dios. Esto que yo te comento pues es algo que a mí me lo dice el Señor a través de su palabra, ¿verdad? Es lo que yo entiendo. A lo mejor también a ti, si tú te pones a leer y a meditar, te va a decir algo el Señor y a lo mejor va a ser algo diferente, y estaría bien padre que pudiéramos compartirlo, porque pues de eso se trata, ¿verdad? De compartir lo que nosotros entendemos y sentimos que el Señor nos habla a través de su palabra para así enriquecernos cada vez más. Entonces nos ubicamos de una vez en el versículo 1 del capítulo 3 del Génesis. Dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que soplaba el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Palabra de Dios. Fíjate cómo empieza el capítulo. Empieza diciéndonos que la serpiente era el animal más astuto que Dios había creado, ¿verdad? Y vaya que lo era, porque lo podemos ver más adelante, cuando le hace una pregunta a la mujer donde le dice: así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Fíjate cómo esa pregunta tiene, ¿cómo te diré? Pues creo que si las intenciones de la serpiente hubieran sido otras, lo hubiera formulado de otra manera, ¿verdad? Pero como aquí viene diciendo, era muy astuta, es muy astuta, busca mover las palabras y acomodar las cosas de una manera en la que quiere acercarse a nosotros, como con curiosidad, como de una buena manera, sin mostrar sus verdaderas intenciones, que nosotros sabemos cuáles eran, ¿verdad? Pero si te fijas, con Eva empezó de una manera muy, pues podríamos decir, tranquila, sin mostrar realmente los deseos que era que desobedecieran a Dios.
Entonces, pues es cuando Eva le responde, dice, claro que podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. De ese no podemos comer, ni lo podemos tocar, porque si lo hacemos vamos a morir. Ya la mujer pues empieza con un diálogo y ahí es donde empezó todo el problema, porque nosotros no podemos dialogar con Satanás. Satanás es el padre de la mentira y es sumamente inteligente, más inteligente que nosotros. Entonces nos va a enredar con sus mentiras, vamos a caer y pues él va a buscar que nosotros justifiquemos las acciones que hacemos que van en contra de la voluntad de Dios. Y fíjate cómo le responde ahí a la mujer, por eso te digo, es súper astuto. Dice, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes comen del fruto de ese árbol, van a saber lo que es bueno y lo que es malo. Es más, serán como Dios. Qué tentación súper grande, porque a lo mejor yo te pudiera decir ahorita, no, claro que yo no quiero ser como Dios, o a lo mejor muchos conscientemente pensaríamos eso, pero ¿qué pasa con nuestras acciones? ¿Qué pasa cuando no le damos a Dios el primer lugar en nuestra vida? ¿Qué pasa cuando no queremos hacer lo que Él nos pide? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros pues decimos, ay, pues vamos a echar una mentirilla por ahí piadosa, ¿verdad? O sea, al cabo no pasa nada. Ya estamos poniéndonos por encima del Señor. No queremos seguir sus mandatos. Entonces, si no queremos seguir los mandatos de Él, pues ¿de quién? Pues los nuestros. Queremos nosotros ser los mejores, queremos tener siempre nuestra comodidad, nuestro confort, que se haga nuestra voluntad, tener el control de todo, ¿verdad? Entonces, pues está esa tentación realmente, creo yo, muy, muy actual. Entonces, fíjate que cuando la serpiente ya le dice eso a la mujer, pues ella se acerca, ve la fruta y como que se veía rica y dijo, pues yo también quiero tener entendimiento, o sea, quiero ser así como que, como Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? La prueba. Y no solamente eso, también le da a su esposo. Y ahí es cuando de repente los dos abren los ojos y se dan cuenta pues de que están desnudos. Yo siento que eso nos pasa muchas veces cuando hemos pecado, ya sea con conocimiento de causa, muchas veces sin conocimiento de causa, pero vemos lo que provocamos, muchas veces por esa falta de prudencia, y llega un dolor, ¿verdad? O sea, como si de repente nosotros también viéramos por qué no debimos de haber hecho eso. Eh, es triste, pero pues es la verdad, o sea, el pecado nos lastima, nos hiere y no solo a nosotros, también a la gente que nos rodea, ¿verdad? Entonces dice más adelantito, por ahí en el versículo 8, dice, el hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por ahí en el jardín. Dice, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Muchas veces cuando nosotros pecamos, si te fijas que nos da pues mucha pena ir a confesarnos porque sentimos vergüenza. El pecado nos avergüenza y en esa vergüenza pues no queremos que Dios nos vea. Pero fíjate ese efecto tan grande que tiene. No quieres que Dios te vea y quieres alejarte y esconderte de Él. Cuando Dios lo que quiere es que nos acerquemos a Él para que Él nos dé su gracia, su perdón en el sacramento de la reconciliación y pueda perdonarnos. Pero el pecado, después de cometido, todavía nos sigue alejando más y no quiere que nos acerquemos. Por eso es la vergüenza, por eso a muchas personas les cuesta demasiado ir a confesarse. Ahora, no es sencillo realmente, y más cuando han pasado muchos años de que una persona no se ha confesado, y ahorita con todas las situaciones, ¿verdad?, que ha pasado en la iglesia, que muchos
critican a nuestros sacerdotes, ¿verdad? Que dicen, ¿cómo me voy a confesar pues con un hombre que es igual de pecador que yo? Y sí, pues al fin y al cabo son humanos, ¿verdad? Lo único es que ellos tienen la gracia, ¿verdad? Y son ungidos por el Señor y están consagrados a Él y Dios les ha dado el poder de perdonar los pecados en su nombre. Entonces, pues a pesar de toda esa pena y esa vergüenza que nos da, pues debemos obviamente de acercarnos al sacramento de la reconciliación para obtener el perdón y la misericordia de Dios. Y después en el versículo 9 nos dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Esa pregunta me hace a mí, pues me cala mucho, ¿verdad? Me cala muy hondo, me hace mucho ruido porque fíjate que pues nosotros creemos, ¿verdad? Que Dios está presente en todos lados. Sabemos que Dios nunca quita su dulce mirada de nosotros, está al pendiente de nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo es posible que Dios le preguntara a Adán, ¿dónde estás? Cuando estaban en el paraíso nada más eran ellos dos. O sea, ¿cómo era posible que Dios le preguntara eso? Pero siento que la pregunta era más que Adán le respondiera a Dios, ¿dónde estaba? Que Adán se respondiera a sí mismo, ¿dónde estás? Siento que esta pregunta no la hace Dios cuando nosotros pecamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás cuando dices mentiras o echas mentiras en tu trabajo por hacer lo que tu jefe te pide? ¿Dónde estás cuando criticas a tu esposo y lo lastimas y lo hieres? ¿Dónde estás cuando piensas y juzgas a esa vecina o a esa persona, a ese familiar que muchas veces nos han lastimado, ¿verdad? Pero nosotros también, si no necesariamente con la lengua, con el pensamiento, muchas veces los destrozamos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos con el pecado? ¿Dónde nos lleva el pecado? Nos lleva a esa lejanía de Dios. ¿Dónde estás? El Señor nos está buscando porque Él sabe lo que hemos hecho y Él quiere perdonarnos. ¿De qué nos escondemos? Por eso en el versículo 10 dice, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí, porque se dio cuenta de su pecado. Sabía que estaba mal y el pecado lo que va a hacer siempre es alejarnos de Dios y nos mete ideas falsas de que no somos dignos del perdón de Dios, de que somos poca cosa, de que cómo es posible Dios siendo tan bueno y nosotros volvemos a caer. Y es ahí donde viene ese miedo, que la reacción es alejarnos constantemente de Dios, sentirnos inmerecedores de su amor y de su misericordia, sentirnos poca cosa y alejarnos por completo de toda la comunidad y de todos los hermanos que también pues muchas veces buscan ayudarnos y acercarnos más a Dios. Esto es la consecuencia del pecado y esto que vivieron nuestros padres nosotros los vivimos también. Siempre que está ahí la tentación nunca se va a ir. Porque la tentación ahí está, no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es abrirle la puerta o dialogar con la serpiente para que nos convenza de caer en tentación. Por eso alejémonos cuando inmediatamente se nos venga el pensamiento, la idea, pues de intentar justificar alguna obra que nosotros sabemos va en contra de lo que Dios nuestro Señor nos pide. Alejémonos inmediatamente, pongámonos en oración con el Señor, leamos su palabra, recemos el rosario. Ahorita muchas veces, como te decía, en los trabajos nos llevan a que hagamos cosas que son pues anticristianas, ¿verdad? Entonces, pues el mundo nos podría decir, no, es que ¿de qué vas a vivir? O sea, necesitas trabajar. Creo que es necesario confiar en Dios y en su palabra, ¿verdad? Ponerlo en oración y pedirle a Dios que nos dé su gracia, que nos ayude para ya no pecar más, para no caer en la tentación. Con quien debemos de hablar es con Él. Entonces, pues esa es la invitación, hermano, que te pongas a orar, que le pidamos a Dios su gracia para que pues estar evitando caer tanto en pecado, ¿verdad? Se me acaba el tiempo. Me despido, espero que la plática esta te haya sido de algo de provecho. Si te sirve, qué bueno, y te invito a que la compartas. Cuídate mucho y como quiera por ahí estamos pendientes de volvernos a ver. Que estés muy bien, Dios te bendiga.